Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. El día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado el buen trato en la primera infancia. Para realizar este tema hemos invitado a Wendy Osorio, la psicóloga que trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil de El Peñol. Ella es experta en el tema de la primera infancia. Bienvenida, Wendy, a nuestro programa Evolucionemos. Muchas gracias, igual por el recibimiento, por la invitación. La idea es que todos contribuyamos como en este proceso de crecer que involucra a los niños del Peñol y que todos, en realidad toda la comunidad esté vinculada a esta experiencia del buen trato. Muy bien, Wendy. Antes de iniciar nuestro tema, como es costumbre, vamos a ver un video que trata sobre este tema del buen trato en la familia. Este es el video, vamos con ustedes. El éxito de las relaciones humanas se basa en la forma como tratamos a los demás. Por eso es fundamental comunicarnos con palabras amables y sinceras con nuestros hijos. El buen trato es un reto de todos los días. Cuando yo los regaño por su bien, pero no se les olvide que yo los amo mucho, dijo yo. Bueno, mami, gracias. A ver. Gracias, mamita. Nosotros también te amamos. Sí, mamita, nosotros nos queremos mucho, mucho. Te amamos mucho. Yo también los amo mucho. Cuando pensamos en el buen trato que deben recibir los niños y niñas, se cree que esto solo implica no maltratarlos. El buen trato es aprender a comunicarse con los demás y reconocer la identidad y dignidad de cualquier persona, valorar la esencia y los talentos de cada niño o niña. Mami, yo no entiendo una parte. ¿Qué no entiende, hija? Que porque el Señor corre y busca a la esposa para que le ayude. Para poder comunicarnos, castigar o sancionar a nuestros hijos, es necesario tener en cuenta que son seres humanos que merecen recibir buenos y amables tratos. El buen trato se aprende como una manera de relacionarnos que desde la barriga de la mamá inclusive hasta cómo le vamos mostrando a los niños y a las niñas en su crecimiento las relaciones con las demás personas. El buen trato debe iniciar en casa. Los padres de familia algunas veces no comunican las normas o sanciones de la mejor forma. Lo hacen con enojo, con un lenguaje fuerte, que ofende a los niños y niñas y no les transmite el mensaje que desean darles frente a alguna situación en particular. Melissa, ¿ya hizo tareas? Sí, señora. La de matemáticas, ¿por qué está de español? ¿Ya la hizo la de matemáticas? Señora. No, señora Melissa, usted no ha hecho las tareas. Para poder educar es necesario hacerlo con amor, por medio de la disciplina y un lenguaje asertivo y claro, que les llegue a los niños y niñas, para que vayan adaptándose a la vida, aprendiendo a respetar y a controlar sus conductas. El grito no cambia el mensaje, el grito no le da un valor distinto salvo negativo. El grito para decir no hagas eso no le está diciendo, fuera de violentar al niño no le está diciendo nada más. El mismo mensaje en un tono de voz tranquilo, con una explicación, con firmeza eso sí, pero con una explicación y una solicitud amable puede tener un mejor impacto que con un grito que lo único que hace es asustar, atemorizar y replegar al otro. ¿Qué pasó, mami? ¿Se quemó? Sí, señor. Pero mami, le dije que yo ya venía a servirle, mire cómo se volvió, mamita. Cuando padres e hijos se comunican en una forma sensata y tranquila, pueden convivir en un ambiente sano, donde los niños reconocen la importancia de tratar bien a los demás y se convierten en personas respetuosas y agradables para la sociedad. Todo el tiempo las familias, los papás, las mamás, las tías, los abuelos, los adultos que están encargados del cuidado y la protección de un niño deben expresarle la incondicionalidad de su afecto. Cuando los niños y niñas regresan al hogar esperan recibir un abrazo, una sonrisa o un beso, no un grito o un golpe, por algo que no hicieron bien durante el día. El buen trato es un estilo de vida que facilita el desarrollo emocional y físico de los infantes. Papi, pero es que están dando el programa. Pero diario mirando televisión. Papi, pero es mi programa favorito. Tienda la cama. Bueno. Mira que es por su bien. Bueno, sí, señor.
El buen trato es una actividad de todos los días. Los papitos deben hablarles con amor a sus hijos en todo momento, no solo cuando se portan bien o cuando sacan buenas notas en el colegio. Es necesario que en cualquier acción o evento de la vida ellos sientan que son tratados con respeto y amor. Papá, ahora sí puedo ver televisión, ya tendí la cama. Ahí pudimos observar en este video la importancia del buen trato en la primera infancia en el hogar, y nos comentaban que ni el grito ni los golpes aportan nada para la buena educación de nuestros hijos y para la armonía en el hogar. Wendy, vamos a iniciar entonces viendo qué es el buen trato y qué relación existe con ese concepto de sujeto de derecho. Cuéntanos. Bueno, el buen trato, cuando hablamos de buen trato, hablamos como de la interacción, ¿cierto? Y de ese valor que se le da a la experiencia, ¿cierto? De bueno o malo, ¿cierto? Se le da una valoración, ¿cierto? Se califica con algo determinado, ¿cierto? Entonces a la experiencia se le dice que es buena o mala. Cuando hablamos del buen trato, hablamos de un contexto, ¿cierto? Ajá. De un contexto, en este caso nos referimos a la primera infancia y estamos hablando del contexto escolar, del contexto familiar y también del contexto cultural. De pronto más adelantico voy a profundizar en ello, pero hablamos de una cultura que está legitimando el maltrato, ¿cierto? Hay una cultura que lo está normalizando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sujeto de derecho, empezamos a reconocer un niño desde el vientre de la madre como un ser vivo y como un ser que viene desde ya con unas necesidades y viene a pedirle a este mundo su buen trato, sí, su claro, buena acogida. Es una buena y sí, viene a pedirle pues como a su entorno todos esos derechos y todos esos deberes que la comunidad tiene con él. Entonces desde ahí partimos de un sujeto de derecho y él viene a ejercer eso, el niño viene a ejercer como todo ese contexto amigable que va a facilitar su desarrollo intelectual, cognitivo, le va a facilitar que se desenvuelva bien, le va a aportar de pronto solucionar adecuadamente los conflictos y va a ser un niño autónomo. Autónomo. Inclusive este niño está respaldado por las mismas leyes de nuestro planeta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en Francia en el año 1948, se hablaba de que todos nacemos con derechos, con libertad, con una oportunidad de ser acogidos por la sociedad, nuestra familia. Eso, claro que sí. Y también es importante mencionar la jerarquía, cómo estamos tomando esa jerarquía y cómo la estamos impartiendo entre el hogar, dentro del colegio, dentro de esas sutilezas como es reprender, como lo es enseñar, en la forma en la que lo estamos haciendo va a repercutir en un niño adulto, ¿sí me hago entender? Sí, en la vida futura, claro. En la vida futura y como en la forma en que el niño se va a desarrollar. Entonces esas jerarquías que son necesarias, realmente son necesarias en la vida, en las organizaciones, son necesarias para dar control, pero es la forma y es la forma que se le, con que se aborda, con que se aborda ese aprendizaje, esa enseñanza, con que se aborda el vivir, porque es el contexto que le estamos regalando al niño como sujeto en desarrollo. Y es una gran responsabilidad, Wendy, porque recuerda que los padres son los primeros profesores y nosotros, los que ejercemos magisterio, los que enseñamos, debemos ser los segundos padres. O sea que nuestro compromiso es grande. Sí. Bien, ahora, Wendy, ¿qué beneficio tiene promover el buen trato dentro del contexto escolar,
familiar y social? ¿Cuál es el beneficio en estos contextos diferentes? Como lo hablábamos, es importante crear un espacio adecuado. Las profes dentro del aula, promover dentro de los niños, ¿cierto? Como la solidaridad, la responsabilidad, el cuidado del medio ambiente, de los animales, todos son cositas, y yo vuelvo y lo repito, son sutilezas que van haciendo un cúmulo muy grande y que van a ir aportando paso a paso. O sea, el buen trato no es algo que se enseñe, es algo que se vive. Entonces, en la medida en que el niño lo experimenta en el hogar, lo experimenta en la escuela, lo experimenta en la calle, él va a ir adquiriendo esas conductas y las va a replicar en la vida cotidiana y las va a replicar en sus relaciones. Esa era interpersonales. Estamos hablando de relaciones. Wendy, no nos podemos sustraer en el medio en que vivimos, bien sea en la escuela, en el ámbito social, en nuestro barrio, en nuestro vecindario y en la familia, del maltrato. No podemos, porque lo vemos a diario. Ahora, ¿cómo, yo te pregunto, Wendy, cómo entonces prevenir ese maltrato? ¿Cómo hacemos para prevenirlo? Como lo decía, el maltrato es algo, el buen trato es algo que se vive. Entonces por ende el maltrato se aprende de los padres, se aprende en la crianza. Entonces vemos adultos maltratantes enseñando a niños maltratantes, y por eso es que se identifican en el contexto escolar conductas agresivas, y va uno a observar, va uno a indagar, y es claro, es que el niño tiene un contexto familiar violento, un padre machista, un padre agresor, una mamá agresora, porque no nos vamos a referir solamente a un género. Si encontramos que el niño copia sus comportamientos. Claro, él copia sus comportamientos, lo replica en su escuela, con sus compañeros. Cuando ve un compañero muy vulnerable, de pronto el más tímido, entonces él se aprovecha de eso y va a ir a replicar el comportamiento de su padre, de su hermano, de un primo, ¿cierto? Entonces la importancia de que desde la casa se implementen como estas estrategias y se implemente como el buen trato, y yo creo que desde ahí va a partir como como a minimizar y como a prevenir que el niño replique en la guardería y es en todo contexto, ¿cierto? Yo creo que desde el hogar es desde donde se va a prevenir esos entornos violentos. Sí, es cierto. Así vemos entonces cómo, lo que acabas de decir, el niño está copiando comportamientos continuamente y los traslada, hace un fenómeno de proyección hacia sus compañeritos, y allí es cuando nosotros encontramos el pequeño tirano. El pequeño tirano es aquel niño que está buscando, como lo dijiste ahora, el más débil para caerle encima, para molestarle la vida. Eso lo copió por lo regular, ¿no?, de su comportamiento familiar. Y que bueno, si ese contexto violento persiste, lo vamos a ver en la escuela, vamos a ver un adulto de pronto con dificultades sociales y de pronto hasta con trastornos de sociopatía, pues porque igual tenemos que hablar de la realidad y de cómo un contexto puede dañar un ser. Puede dañar un ser, sí. Sí, influye enormemente. Wendy, ¿cómo generar entonces contextos protectores o ambientes bien tratantes? ¿Cómo se generan esos contextos? Esos contextos se generan mediante la interacción agradable, ¿cierto? Promoviendo espacios bien tratantes. Hay muchos programas, de hecho las docentes ya los están implementando, ¿cierto? Y es de enseñar valores. Entonces hoy enseñamos el valor de la amistad, el valor de la tolerancia, ¿cierto? Todos estos espacios se generan con calidad, con afecto, con amor. Es que
para nosotros los adultos es muy difícil bajarnos al nivel de los niños, y entonces hablando de la jerarquía, entonces tomamos una posición adultista, pues es un término de pronto inventado, pero que nos limita mucho a entender el mundo particular de los niños, nos limita mucho como a entender ese mundo particular, y es también darnos cuenta que un niño todo lo toma literal, ¿cierto? Un niño entiende cuando sus papás tienen conflictos, cuando su maestra llega con rabia, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos los padres de familia, los involucrados en la escuela, tienen un papel fundamental en esa situación, Sí. ¿cierto? Tocaste, Wendy, un tema que para mí es de vital importancia en toda etapa de la vida, y es los valores humanos con los cuales todos vinimos a este mundo. Aquí lo hemos tratado en nuestro programa de Evolucionemos. Todos venimos al mundo con los valores de la verdad, la rectitud, el amor, la paz, la no violencia. Esos valores hay que sacarlos del fondo nuestro, y ahí es el proceso de educar, es el proceso más moderno que hay, educar y sacar esos valores. Pero es con el ejemplo, realmente es con el ejemplo que se hace. Sí, vale más una onza de ejemplo que una tonelada de cantaleta, de habladuría. Sí, eso era un punto importante y gracias por recordarlo. Pues es la forma en cómo los papás están ejerciendo esa autoridad, ¿cierto? Y que se ejerce con ejemplo, se enseña, se muestra y se guía desde el hogar y desde la escuela, y no es algo que se impone, ¿cierto? Debe de haber un límite, y los papás deben de reconocer muy bien ese límite entre agresión y una adecuada crianza, que es guiando, acompañando. Un niño no se reprende y se deja solo, un niño se acompaña en su proceso de darse cuenta, ¿cierto? De darse cuenta de lo que hizo, de reflexión, y se induce mucho a eso, o sea, es siempre inducir, los maestros y los papás siempre inducir como a esa reflexión y a eso, y de pronto una conducta reparadora, porque entonces los niños agreden y no se están dando cuenta del daño que hacen. ¿Cómo puedo reparar al otro, a ese otro que algo me brindó? ¿Cómo se lo retribuyo? O cómo le enseño a mi hijo a reparar ese otro que yo vulneré y que le hice daño. Exacto. Así que a los padres de familia, a los educadores, les recordamos aquello de que educa a un niño y no tendrás que castigar a un adulto. Es en nuestras manos donde está el futuro de los seres humanos que pasan por el proceso educativo. Wendy, ¿cuál es el rol de la familia entonces en ese proceso de desarrollo que se basa en el buen trato? ¿La familia qué rol desempeña allí? Bueno, la familia es el primer ente acogedor del niño. La familia es quien da la moralidad, quien es la que inculca una religión, ¿cierto? Porque es la familia quien le da a ese niño como la guía y la base para ser un adulto feliz, ¿cierto? Modelo, sí. Feliz, un adulto. No estamos hablando de un adulto perfecto, no estamos hablando de un niño perfecto, estamos hablando de pronto de un niño con errores, que se equivoca, pero sabe repararlo, de un niño que puede socializar, que él mismo busca, busca las formas para remediar algo malo que hizo, ¿cierto? Estamos hablando de un adulto autónomo, y es la familia realmente quien se encarga de dar como esas bases que queden bien establecidas y sólidas, ¿cierto? Dentro del desarrollo de los niños. Un niño seguro va a ser un niño feliz, inteligentemente feliz,
cuando hablamos de la inteligencia emocional, y me gusta tocar de pronto este tema, porque va a ser un niño sin problemas futuros, de pronto sin problemas de seguridad, va a ser un niño que en sus relaciones interpersonales va a ser inteligente y se va a saber desenvolver, ¿cierto? Como en diferentes contextos, un niño que se pueda acomodar como a diferentes situaciones que el mundo le va a regalar. Ese es el rol de la familia. Ahora, ¿cuál sería el rol del maestro en ese proceso del buen trato en la primera infancia? Cumplen un rol muy parecido, siendo el maestro un reforzador. Yo creo que eso es algo que las familias deben de tener en cuenta, que el maestro refuerza conductas que en la casa, o sea, que el padre ya debe de haber trabajado con su hijo, que ya debe de haber enseñado. Entonces un maestro es un acompañante en la vida de nuestros hijos. Es un acompañante, es una guía y un reforzador, pero de la moralidad, de los valores que se inculcan desde la casa. Es muy importante que en ese proceso de desarrollo haya un vínculo significativo con el maestro, porque es quien va a ejercer autoridad, quien va a impartir reglas de convivencia, normas en general, pues como y herramientas que le van a facilitar el diario vivir a ese ser, ¿cierto? Entonces el maestro juega un papel bien importante en su vida, y hablando en general, pues como de todo el contexto, físicamente el buen trato también va a aportar inteligencia, ¿cierto? Científicamente está comprobado que los niños que crecen en un entorno agradable son los niños más inteligentes, socialmente felices y que se comportan adecuadamente, son niños autónomos, y porque es un proceso que es científico y lo han comprobado, porque neuronalmente hay un proceso más adecuado y de pronto mejores respuestas. Sí, claro. Sí, mejor respuesta. Wendy, ya finalmente vemos que hablamos del niño, de buen trato al niño, pero el niño en general. También hay la diferencia de género y el trato a la niña. ¿Es el mismo el niño o hay diferencias del trato? Cuéntanos un poco de eso. En las escuelas lo vemos mucho, y hay que eliminar como esos estereotipos que desde la infancia se van inculcando. Entonces el rosado solo es el color de la niña, el azul solo es el color del niño, ¿cierto? Y estereotipamos una serie de sucesos y eventos, y el niño se va acostumbrando y va adaptando esas posiciones machistas, y se va acostumbrando a ese entorno hostil. Entonces vemos niños agresores y uno dice, pues solo agrede niñas, porque este chiquito solo agrede niñas. Y claro, entonces entramos a evaluar el contexto familiar y vemos que hay violencia intrafamiliar, que hay consumo de sustancias psicoactivas, entonces hay un papá que llega borracho a agredir la mamá. Entonces, como lo hablábamos ahorita, vemos un niño que replica todas esas actitudes en la casa, y es por eso, por todas estas acontecimientos estereotipados. Y por ahí nos vamos yendo, Wendy, y entramos en la violencia de género, que es un tema que, si bien no tenemos tiempo hoy para tratarlo, vale la pena tenerlo en cuenta para futuras ocasiones. La violencia de género, cómo se abusa en las sociedades antiguas y modernas de la mujer, cómo hay un trato tan cruel muchas veces hacia la mujer. Bueno, aquí hemos llegado al final, Wendy. Queremos agradecerte de todo corazón tu presencia, tus conocimientos, que lo has hecho magníficamente bien. Y a ustedes, los televidentes, los invitamos a que estemos atentos a futuros temas de educación en el hogar, como el que acabamos de tratar. Para todos ustedes, Namaskar, que Dios los bendiga.